Hola, este entrenamiento sobre el uso de la historia clínica perinatal en el nuevo SIGWeb Plus para personal de salud cuenta con el apoyo del Safe Abortion Advocacy Project que desarrolla la Sociedad Panameña de Obstetricia y Ginecología con el acompañamiento técnico de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, FIGO. Este proyecto busca con acciones de educación y abogacía, así como con el trabajo colaborativo con otras sociedades médicas locales, ONGs y organismos de cooperación internacional, la mejora de la calidad de la atención de la mujer panameña durante el embarazo, el parto y el puerperio, previniendo de esta forma la morbilidad y mortalidad materna por causas prevenibles, entre estas las asociadas al aborto inseguro. Dentro del contenido de nuestra presentación del día de hoy vamos a hablar brevemente sobre lo que es el Sistema Informático Perinatal, el SIP, lo que es el SIGWeb Plus actual, cómo ha estado el SIP en Panamá desde hace años, desde 1983 a la fecha, componentes de la historia clínica perinatal y el llenado de cada uno de esos componentes dentro del Sistema Informático Perinatal SIGWeb Plus. El Sistema Informático Perinatal fue creado en 1983, entonces realmente no es un producto nuevo, pero sí es un producto de consenso técnico entre cientos de profesionales de la región, convocados periódicamente por el CLAP, Salud de la Mujer Reproductiva, OPS, para su revisión. Actualmente es una plataforma gratuita, provista por la OPS, para la mejora de la calidad de la atención de madres y recién nacidos. La primera presentación del SIP se realizó en el boletín de la Oficina Sanitaria Panamericana en 1983, en donde el doctor Ricardo Schwartz, Ángel Gonzalo Díaz y Ricardo Fecina, dentro de los primeros que hicieron este programa, lo publicaron. Nosotros en Panamá iniciamos el uso de la historia clínica perinatal también en los años 80 en todas las instalaciones de salud del país, tanto del Ministerio de Salud como de la Caja de Seguro Social. ¿Qué es el SIP? El Sistema Informático Perinatal son un conjunto de formularios que recogen los datos importantes de lo que es el control del embarazo de la mujer, el parto y adicional el nacimiento y el puerperio, los datos del recién nacido inclusive, en donde en estos formatos, ¿no?, contamos con lo que es la historia clínica perinatal de la madre, el carnet perinatal que porta la mujer embarazada y lleva a cada una de sus citas, el formulario de historia clínica perinatal post-aborto o formulario de aborto y el partograma. Esos son los formatos que tenemos. Adicional, la historia clínica perinatal cuenta con lo que es el formato de morbilidad materna extrema, además del formato para registro de las patologías del Zika, y actualmente se acaba de incorporar, no lo tenemos impreso en papel, pero sí está en la herramienta del SIGWeb Plus, el formato de COVID-19, que este es realmente nuevo y acaba de ser incorporado. ¿Qué es el SIP o qué es el Sistema Informático Perinatal? ¿Y qué nos permite hacer? El SIP nos permite, primero, tener una base de datos para planificar la atención de las mujeres embarazadas, verificar y seguir la implantación de las prácticas basadas en evidencia, ya que cada uno de los formatos ha sido realizado de esta forma, utilizando la medicina basada en la evidencia. Unifica la recolección de los datos adoptando las normas que se tienen inclusive cada país y a nivel de Latinoamérica. Facilita la comunicación entre los diferentes niveles de atención, ya que se utiliza desde el primer nivel de atención, incluyendo puestos de salud, centros de salud, hasta los hospitales de segundo y tercer nivel. Se pueden obtener de este sistema informático perinatal estadísticas confiables, además de que pueden ser locales o pueden ser regionales o inclusive de todo el país. Se obtiene también la facilidad de capacitar al personal de salud, de registrar datos de interés legal. Se utiliza la cédula de la paciente como única forma de identificar la historia, por lo tanto es una historia única de cada uno de los pacientes. Además facilita la auditoría en todos los niveles y de todas las fases de la atención, desde el inicio del control del embarazo hasta que se realiza el parto, el puerperio y su atención posterior cuando la paciente va a sus primeras citas en el centro de salud posterior al parto. Evalúa esa calidad de atención también al poder tener todos los datos de la atención de esa paciente a nivel de todas las fases. Y la parte importantísima también que nos brinda es que pueden realizar investigaciones epidemiológicas y operacionales.
El SIP nos brinda la oportunidad de poder nosotros, siendo el usuario, poder obtener estadísticas de nuestro trabajo y de nuestra atención que estamos realizando. Al hacerlo, se puede hacer de forma local, a nivel de centro de salud, a nivel de una región de salud o a nivel de todo las regiones de salud, teniendo un conglomerado y un todo del país. A continuación les vamos a pasar un breve corto de que nos explica la evolución que ha tenido el SIP Web Plus y cómo se desarrolla actualmente el SIP Web Plus, o cómo se va a desarrollar el SIP Web Plus ahora en el país y cuáles son las opciones que tenemos. Una de las tareas más importantes de los ministerios de salud es la de elaborar normas orientadas a brindar una atención de calidad. Las normas se distribuyen a nivel de los servicios de salud o en forma de documentos o guías que, a modo de mapa de ruta, nos recuerda y orienta sobre las actividades que deben realizarse durante la atención. La historia clínica perinatal es un resumen de dichas normas. Su contenido rescata las recomendaciones más importantes y alerta sobre situaciones que se alejan de lo esperado. Su uso adecuado asegura que la madre y el recién nacido están recibiendo una atención de calidad. A partir del primer control, la madre recibe el carnet perinatal, que es una copia de la historia clínica perinatal, y en ambos se anotan todos sus datos, antecedentes, exámenes y controles durante el embarazo en el primer nivel de atención hasta el momento del parto. La historia clínica perinatal es además un estándar de recolección de datos e información que se completa durante todo el proceso de la gestación, generando un idioma común a todos los que participan durante la atención, independientemente de dónde ésta haya sido realizada. Al inicio del parto, la madre deberá concurrir a la maternidad con el carnet, el cual contiene toda la información necesaria y relevante para permitir una adecuada evaluación de la gestación. Los datos del carnet son transcritos a una nueva historia clínica perinatal que se abre en la maternidad. Este es un paso crítico, ya que durante este proceso, por múltiples razones, esta información puede no ser transcripta completamente o de forma deseada y algún dato relevante puede perderse. A partir de este momento, una vez finalizado el parto, la madre y el recién nacido son dados de alta. La historia es ingresada al software que permitirá la creación de bases de datos que pueden ser analizados a nivel de la institución, permitiendo así la caracterización de la población asistida, verificar el cumplimiento de normas o recomendaciones y evaluar resultados e impacto. La base de datos es enviada al Ministerio de Salud a través de correo electrónico o usando como medio una memoria USB, donde es consolidada en una única base nacional. Este método de traspaso de información a nivel central es lento, inseguro, se torna muy engorroso y no permite disponer de la información en tiempo real para elaborar análisis de eventos, evaluación de programas, estrategias y planes, lo que muchas veces implica la pérdida de oportunidades para el diagnóstico, decisión e intervención pertinentes. El nuevo SIP Plus ha sido diseñado con los mejores estándares de seguridad y hace posible, gracias a la creciente disponibilidad de recursos de banda ancha fija y móvil, una evaluación cualitativa. El personal de la salud podrá acceder a la base de datos desde cualquier dispositivo que disponga de conexión a Internet, en cualquier momento, independiente de su sistema operativo. Se permitirá de esta manera que el flujo y la sincronización de información se realice de manera automática y en tiempo real desde todos los niveles de atención y puntos de una red, eliminando pasos críticos de transcripción de información, envío y consolidación, permitiendo o promoviendo el acceso a la madre y al recién nacido a una atención de calidad durante la gestación, el parto y el nacimiento. El SIP Plus ofrece también nuevas facilidades para directores de TICs y administradores de redes, posibilitando brindar apoyo técnico permanente y gestionar actualizaciones de versiones desde un único sitio para toda la población de usuarios. El nuevo SIP Plus genera un circuito dinámico de información que permite interconectarse en tiempo real con otros programas de software que utiliza un país, evitando la duplicación de tareas y haciendo los procesos más eficientes. No podemos hablar de salud sin información, y a partir de ahora no hay más excusas para que ello no suceda. Tenemos aquí una herramienta para acceder a información confiable y en tiempo real.
Dejamos en sus manos asumir el compromiso con el bienestar de las mujeres y niños de nuestra región. Este es el CIP Plus. Pertenece a los países, con soporte permanente, difusión libre y gratuita. Hay muchos desafíos. Lo mejor está por venir. ¿Cuál es la importancia de esta evolución del CIP Plus? La importancia es que contribuye a la reducción de la mortalidad materna perinatal a través de la implementación de este sistema informático como una herramienta de vigilancia epidemiológica y de gestión para la mejora de la calidad de los servicios de salud materno-perinatal. También mejora la atención de la salud materno-perinatal, mejorando el consolidado y la implementación del CIP en nuestros sistemas de salud cuando se hace de forma adecuada y oportuna. El sistema informático perinatal en Panamá, como ya mencionamos, está desde los años 1980 y está contenido dentro de las normas técnicas de atención desde ese entonces. Ha ido evolucionando a medida que también ha ido evolucionando el CIP y han ido cambiando algunos datos en el formulario que han sido modificados, como ya mencionamos, por consenso de los técnicos de la región, médicos y otro tipo de personal, y está incluido entonces en todas las normas nacionales, inclusive en las normas técnicos y administrativas del año 2018, que son una revisión que ya se tiene y está en Gaceta Oficial. Este transitar de la historia clínica perinatal que empieza en 1983, posteriormente en el año 2000 también se realiza la adecuación de la historia clínica posaborto que se tenía de IPAS y ahora del CLAP para introducirla en el sistema informático perinatal. Se incorpora este sistema informático perinatal posaborto en el 2010 en Panamá a nivel de todas las instalaciones, y en el año 2014, que se nos presenta la creación del CIP Plus, se inicia la evaluación y adecuación del mismo para el uso en Panamá. Ya para mayo del 2019 se lanza oficialmente y se incorpora el CIP Plus al sistema de salud de Panamá, tanto en las instalaciones del MINSA como en la Caja de Seguro Social, y está incluido, como ya mencionamos, en las normas con la revisión que se realizó en el año 2018, que inclusive están en la Gaceta Oficial. Para el 19 de agosto del 2019 se inicia ya la implementación y el uso en algunas regiones del país de lo que es el CIP Plus en Panamá, utilizando las historias clínicas electrónicas que se contan hasta el momento y que ya mencionamos. Esta es la Gaceta Oficial, en donde se pueden encontrar las normas técnicas y administrativas del Programa de Atención de Salud Integral de la Mujer, que dentro del alcance de las normas pues nos indican que son de observancia obligatoria en todas las unidades de salud para la prestación de los servicios de los sectores público, social y privado de la República de Panamá. El CIP Plus, a medida que se realizó su implementación en el 2019, se inició con las regiones de salud, inicialmente con las de Panamá Norte, la Metropolitana, la de Coclé y San Miguelito, en agosto del 2019. Ya para octubre se realiza la implementación en la región de Chiriquí, en noviembre en Colón y en diciembre en Bocas del Toro. En este año 2020 se inicia con la implementación en el área de Veraguas para el febrero y en los primeros días de marzo en Panamá Oeste. De todos es conocido nuestra situación actual de salud en relación a la pandemia, por lo tanto tuvo un impasse en ese momento y se está ahora retomando la implementación en todos los hospitales de la región y en todos los centros de salud que quedaron pendientes de esa implementación en el mes de marzo del 2020. Hasta el momento entonces se tienen 9 regiones de salud y más de 35 instalaciones de salud capacitadas en el CIP Plus, y se está continuando entonces en la implementación en todas las regiones, incluyendo a nivel nacional, para que se obtenga entonces la ganancia para el paciente, que sería el mayor ganador de esto al tener información al día en tiempo real de su atención, y que ayudaría a los prestadores de salud a todo nivel de mejorar también la calidad de atención que le brindan a la mujer embarazada. Los componentes de la historia clínica perinatal, como mencionamos, las historias clínicas están
las variables de estos componentes descritas en un instructivo llenado que puede ser obtenido por vía web, para que podamos nosotros tener la facilidad de ver cada una de las variables que nosotros llenamos en esa historia. Nos van a orientar y nos van a guiar en cuanto a cuál es el valor exacto o el valor que permite el soporte de la computadora de llenar la historia clínica, y nos va a facilitar entonces el trabajo de ese llenado. Lo podemos encontrar en las direcciones que están puestas en las pantallas y que son accesibles, que es de la OPS. Dentro de los formularios de la historia clínica perinatal, contamos entonces, como ya mencionamos, con la versión actual que estamos utilizando, que también se encuentra en la pantalla, en donde la principal hoja está la historia clínica perinatal. En la parte posterior, en el anverso de la hoja, está lo que es la morbilidad materna extrema, los formatos de la morbilidad materna extrema, además de que también se encuentra el formato de atención del aborto, la atención por Zika, y mencionamos que ya en el documento en web se encuentra la atención por COVID-19, que ha sido incorporada en el mes de junio de este año en la web. Adicional, pues las pacientes pues también tienen su carnet perinatal, pero que va a ser exactamente igual que la historia clínica perinatal que se encuentra dentro de la herramienta, para que podamos nosotros entonces tener un respaldo de que la paciente, en el caso de que acuda a una instalación que aún no tenga implementado el Web Plus, o que sea una instalación que esté fuera de la cobertura de los expedientes electrónicos, también mantenga la información y pueda también acudir a los hospitales con esa información importante que se tiene. La historia clínica perinatal, como sabemos, es importante para el cumplimiento de las normas, y cada uno de estos ítems que se describen en el formulario llenado y cada uno de estos ítems que nosotros tenemos en la historia nos van a servir para hacer una evaluación de esa atención que se está realizando. Y también nos van a permitir tener una idea de cuáles variables nosotros podemos combinar, hacer una evaluación de ellas para entonces algún tipo de trabajo o de hacia investigación, o inclusive para trabajos administrativos, ya que si nosotros anotamos los medicamentos, el tipo de atención que se le dio a la paciente, nosotros también podemos planificar administrativamente las necesidades que se tienen en una u otra instalación. A continuación veremos una parte práctica de cómo llenar todos los formularios, cada uno de los ítems en el sistema informático perinatal SIGWeb Plus. La parte inicial de la introducción de los datos en el sistema informático perinatal, es necesario que se introduzca el usuario y la contraseña en estos campos que tenemos aquí. El usuario ya ha sido creado para lo que es el sistema de información en salud del expediente electrónico. Cada persona o cada miembro del personal de salud que trabaja en las instalaciones de salud tiene ya un usuario del sistema o SIS. La contraseña para el SIGWeb Plus es diferente y se crea utilizando el usuario del SIS. Cuando nos dan la contraseña del SIP, sencillamente lo introducimos en esta pantalla y podemos entonces tener acceso para ingresar al sistema informático perinatal. Esta contraseña nos va a permitir, al entrar, que nos logueemos en la institución que estamos trabajando en ese momento. Generalmente las claves del SIP se le hacen a las personas y se les loguea ya, se les pone en la instalación en donde trabajan, pero pudieran tener 2 o 3 instalaciones inclusive en donde prestan servicios, ya sea de forma regular en un horario o haciendo turnos, y también van a aparecer. Esa pantalla que aparece dependiendo de cada persona va a decir las instalaciones donde trabaja, y de esa forma entonces poder continuar logueándose en la instalación en donde está atendiendo en ese momento, para que toda la información se registre como que está en esa instalación. Entonces, de esta forma pudieran aparecer una o inclusive 2 o 3 instalaciones según la persona como esté logueada. No van a aparecer todas estas instalaciones, va a aparecer solamente 1 o 2 o 3 las instalaciones en donde trabajen, y uno entonces busca en la que pertenece y realiza
realiza la asignación de donde está trabajando, la escoge y le da continuar. En ese momento ya queda uno logueado en la instalación con el número que se le asigna a esa instalación y con el nombre propio de uno. Es importante que al terminar la sesión del día o de trabajo que esté haciendo, salga de esa sesión, en cerrar sesión, ya que esa es una clave única y todo lo que se escriba en ese momento que esté logueado con su nombre va a aparecer bajo su nombre en el sistema de registro de seguridad que tiene el sistema informático perinatal. Ese registro de seguridad nos permite saber quién realiza cualquier tipo de ingreso de información o cambio en la información de las historias clínicas perinatales en tiempo del momento en que se realizó, con hora y día en donde se realizó. Por lo tanto, es importante que nos loguemos con nuestra clave y al terminar, ¿no?, en este apartado también cerremos la sesión para iniciarla en otra instalación o en el día siguiente que regresemos a la misma instalación. Dicho esto, ya estamos logueados en la página del sistema perinatal y podemos iniciar el ingreso de pacientes o el ver los pacientes que ya están ingresados para darle la atención a nuestra paciente. Se va a lograr haciendo esto poniendo el número de cédula de la paciente o el nombre y el apellido tal y como fue ingresado en la historia originalmente cuando se hizo la primera vez, o si lo estamos haciendo nuevo tendríamos entonces que crear un formulario nuevo. La creación de los formularios solamente las va a realizar el Registro Médicos y Estadística, REGES. Por lo tanto, cuando la atención la realice un personal de salud a la paciente, ya ese paciente debe tener el formulario creado y los datos ingresados. En el caso de registros estadísticas, para crear el formulario tendría que primero verificar que la paciente no haya sido creada en alguna otra instalación, ingresando la cédula de la paciente. Esto es una cédula ficticia, o poniendo el nombre de la paciente y dándole buscar. Si la paciente no aparece, ¿no?, porque pues, definitivamente no va a aparecer porque es una cédula ficticia para la práctica, entonces se crea el nuevo formulario dándole a esta pantalla. Por default va a aparecer siempre el país, que es Panamá, y que se incluya como número de cédula, pero da la opción también a que si la paciente presenta su pasaporte, también se puede ingresar con número de pasaporte o que se le pueda poner el número del expediente. Pero esta va a ser la única forma o con el único número que va a poder ser llamado nuevamente el expediente para la atención. O sea que la creación de este formulario es importantísimo, explicarle al paciente que ese va a ser el número que va a contener la historia de por vida. No se debe cambiar realmente y no se puede cambiar realmente el número de identificación, por lo tanto es único. Entonces al crear el formulario se crea con la cédula de identidad y se va a empezar un nuevo registro. La única forma la forma que tiene el sistema de identificar la historia de esa paciente es con el nombre, con el número de cédula y con el número de embarazo que está cursando la paciente en ese momento. Y esa es la forma que se identificaría la historia de la paciente. Si la paciente tiene o está cursando con el embarazo número 3, ese sería el registro de la forma en que lo vamos a poner. Y al crear la historia vamos a estar haciendo el control de esa paciente de su tercer embarazo. Si la paciente regresa nuevamente 1 año, 2 años o 3 años después, o en el momento en que regrese nuevamente, entonces se tendría que escoger el siguiente registro de la paciente y así sucesivamente. En el momento en que se usa este registro, cuando lo volvemos a abrir ese registro no va a aparecer ya porque ya está utilizado. En algún momento
se van a tener toda la información de los partos anteriores que han tenido las pacientes que están registradas en el sistema informativo perinatal actual, que usa la modalidad de Windows, en el SIGWeb Plus. Por lo tanto, en este momento están disponibles todos, pero en algún momento futuro van a estar solamente disponibles los que la paciente no haya tenido y se podrá registrar de esa forma. Al llenar entonces la cédula y el número de embarazo, le podemos ir al formulario para entonces ya iniciar el llenado de lo que sería la historia clínica perinatal de la paciente. Es un paso importante poner la gesta de la paciente y las preguntas que se le hacen al paciente para que ella nos brinde esa información. Es importante que se consideren si la paciente ha tenido pérdidas gestacionales tempranas o abortos, o que se ha tenido algún embarazo que haya terminado en una muerte fetal tardía o un óbito, o inclusive una muerte infantil, porque a veces quedan, si nosotros solo le preguntamos cuántos embarazos ha tenido, pudiera ser que no registre esto y quede entonces un mal número. Entonces es importante hacer las preguntas adecuadas, como hacemos en el filtro de saber cuántas veces está embarazada la paciente, para que entonces nos diga el número adecuado o número actual y confiable de cuál embarazo está cursando la paciente. Posteriormente, ya al ir al formulario, nos va a aparecer entonces la historia clínica perinatal exactamente como está el formato en papel que todos conocemos y utilizamos en este momento. Como mencionaba, este registro lo debe hacer únicamente el personal de registros estadísticos y va a iniciar poniendo el nombre, el apellido y el domicilio de la paciente. Esto es importante para posteriormente poder localizarla en el caso de que sea necesario. Por lo tanto, hay que ponerle el domicilio lo más exacto posible, incluyendo algunas direcciones que se ponen en algunas partes para poder localizar la vivienda. Y ellos pueden poner también lo que son tanto distrito como corregimiento, que ya se realiza de la misma forma en el expediente electrónico y en los expedientes en físico que se tienen también actualmente. Lo que es el número de teléfono de la paciente es importante también por cualquier tipo de localización que haya que hacer de estas pacientes, y esta ventana acepta hasta 2 números de teléfono de más de 6 números. O sea que hay espacio suficiente para escribir inclusive hasta 2 números de teléfono. Es importante poner la edad de nacimiento de la paciente, pero no se va a poner automáticamente, no se va a poner la edad. Tendremos que calcularla y agregarla nosotros. Lo que sí se pone automáticamente es si la paciente tiene menos de 15 años o más de 35, se pone automáticamente esta verificación, o si la paciente tuviera más de 35, también automáticamente se va a poner la verificación del cuadro de alerta en relación a mayor de 35 o menor de 15. Todo esto se llenan entonces esto preguntándole a la paciente, ¿no? Y en lo que es el lugar de control del prenatal, ahí entonces van a aparecer las instalaciones para que se anoten cuál es el lugar del control prenatal. Este es un dato importante porque así se pueden entonces hacer las estadísticas, por ejemplo, del inicio del control prenatal, donde fue el de la paciente, que pudiera ser inclusive diferente al lugar en donde la paciente realiza el parto. Inclusive el inicio del control prenatal puede variar de los lugares en donde la paciente se atiende, y por tanto también en una de las pestañas de control del embarazo vamos a poder poner el lugar en donde se está realizando el control, que pudiera ser diferente al inicio del control prenatal. Esta es una parte importante porque también eso nos permite hacer ese cruce de variables y poder localizar de nuestras pacientes que inician control a dónde lo continúan o inclusive a dónde tienen el parto al momento de que tienen el parto de esa paciente. Desde el momento en que se pone el nombre de la paciente, queda la historia creada, y si yo salgo del formulario, ¿no?,
yo puedo entonces localizar a esa paciente con ese número de cédula que se creó, ¿no? Ahí está ya creado el formulario y yo puedo regresar entonces las veces que sea necesario en el momento en que la paciente regrese para algún tipo de atención. Nuevamente, algo importante es que vamos a iniciar el formulario que nosotros necesitemos. El CIP base es la historia clínica perinatal base, pero también pudiera ser si la paciente va para una atención diferente, por ejemplo, si tiene una posible situación de aborto, también podemos nosotros ver el formulario del CIP aborto o algunos de los otros formularios en donde quizá queremos anotar, por ejemplo, el del COVID-19 que ya existe, el del Zika o el de morbilidad materna extrema que está incluido en el CIP base. El llenado del formulario es importante que lo hagamos de forma completa, poniendo todas las preguntas que le hemos hecho a nuestro paciente durante la entrevista para que también podamos tener una atención de calidad al saber si la paciente tiene o ha tenido algún tipo de problema que nos permita entonces también dar las orientaciones o el tratamiento adecuado. Por eso entonces es importante que nosotros cada uno de los ítems le pongamos el valor que hemos preguntado en la historia. En cuanto a lo que son los antecedentes obstétricos de la paciente, es importante anotar que son los antecedentes y es las gestas previas lo que se va a poner aquí. Aquí nos dice el embarazo que estamos controlando. El de esta paciente cuando lo creamos es el embarazo número 3, con el nombre de ella, el embarazo número 3. Entonces, si estos son antecedentes, aquí entonces iría 2. Hay algunas funciones que automáticamente pasan a los siguientes cuadros y se pueden llenar un poco más ágilmente, pero en algunos vamos a tener que mover el cursor, ya sea con el mouse o con el trackpad, para poder anotarlo. Por ejemplo, si nosotros anotamos algún valor que no corresponda, nos va a salir una línea de alerta. Esto no nos evita poder continuar escribiendo en el expediente, ¿no? Pero no se va a quitar esa alerta hasta que nosotros no corrijamos lo que nos dice la alerta. Por ejemplo, aquí dice que tenemos que poner la fecha del embarazo anterior, si hay, porque aquí ya dice que tiene, hay que poner la fecha del final del embarazo anterior, que es una parte también importante para poder hacer después los cruces de variables. Entonces, si nosotros anotamos esa terminación de ese embarazo previo, se nos elimina la alerta. En el caso de que no anotemos adecuadamente los datos de los antecedentes, nos va a salir también la alerta. Entonces, como vemos, la alerta esta debe ser, las gestas previas deben ser igual a la suma de los partos vaginales más las cesáreas. En ese caso, entonces, aquí tendría que ser la suma total 2 y podría ser 1 y 1 y aquí 2. Y de esa forma, entonces, elimina la alerta que había salido originalmente porque está escrito adecuadamente. Okay. Como dato importante, es importante siempre poner todo lo que nosotros estamos haciendo en la consulta para poder hacer después la cruce de variables, poder hacer la caracterización de nuestros pacientes, al tener la opción de poder buscar la información o hacer cruce de variables para hacer estudios o sencillamente para evaluar la atención que estamos brindando. En esta área de aquí nos dicen las pantallas que existen y que nosotros nos podemos mover en las diferentes pantallas para entonces ir anotando la información que se brinda. En el formato que les mencioné del instructivo de llenado, nos dicen las variables y cómo las debemos llenar. Por ejemplo, el peso debe ser en kilogramos.
¿no? Entonces es importante, ¿no?, que el peso anterior, si nosotros nos paramos en la variable, nos va a dar el nombre de la variable y es peso anterior. Eso nos permite también, al tratar de hacer evaluaciones, buscar la variable específica que nosotros queremos evaluar o que queremos analizar o que queremos hacer un cruce de variable con otra. En relación a la talla, debe ser en centímetros, y así cada uno de las variables tiene su nombre al momento en que dejamos el cursor encima y debemos llenarlo de forma completa. Es importante destacar que esto no se llena todos los cuadritos en una sola tensión, se va a ir llenando a medida que la paciente vaya acudiendo a sus controles de embarazo. Entonces no es un aumento en el trabajo cuando uno ve todo ese montón de cuadritos, porque eso se va llenando poco a poco a medida que la paciente acude. Si nosotros en la primera consulta le solicitamos los laboratorios, hasta la segunda consulta es que vamos a tener que llenarlo. Y en el control sería llenar solamente estos controles. Por alguna casualidad, si nosotros vemos a la paciente inclusive con fechas diferentes, realmente el sistema acomoda las fechas en el orden cronológico, o sea que no hay ningún problema en que yo esté viendo a la paciente el día de hoy, que no haya conexión, alguien la vea el día de mañana y cuando yo la vuelvo a ver regresa la conexión y entonces se acomoda la consulta al momento en que se fue vista. Si yo a esa paciente la vi el 9 de agosto, automáticamente va a aparecer en el orden cronológico en donde está puesta la atención. Cuando esta imagen de aquí está en verde, indica que estoy en una conexión directa y toda la información está siendo replicada en el servidor, lo que da la opción de que inmediatamente pueda ser vista en cualquier instalación de salud si cuentan con el número de cédula de la paciente. Eso quiere decir que si la paciente inclusive yo le escribo todo esto y tiene que trasladarse a alguna otra instalación u hospital, ya esa información, cuando la abren allá dentro de 5, 10, 15 minutos, media hora, ya está disponible también para que pueda ser evaluada por el siguiente médico que la atiende. En el caso de que esto no esté en verde, eso no limita el acceso o el trabajo que uno pueda tener en la herramienta. Uno puede seguir trabajando en la herramienta y en el momento en que haya una conexión, en los 1, 2, 3 segundos, la información va a ser replicada en el servidor y va a estar disponible también para que todo el mundo pueda utilizarla y que la paciente pues se beneficie de que esa información esté en su expediente electrónico a nivel de todo el país en tiempo real. Entonces eso nos da una ventaja de que no limita el trabajo, aunque no contemos con una conexión en ese momento que pudiera ser por alguna falla del mismo sistema de conexión del Wi-Fi o sencillamente porque se fue la luz durante unos segundos. Si nosotros contamos con una planta de luz, podremos seguir trabajando sin ningún problema y cuando se restablezca la conexión del Wi-Fi, esa información va a seguir actualizándose de forma inmediata en el servidor. En el caso de que sea una paciente que tuvo su control prenatal, pero que posteriormente cuando ya llegue a tener su parto es un embarazo gemelar, aquí nosotros vamos a ver esta pantalla. Nosotros aquí en este momento tenemos a un embarazo único. En el caso de que la paciente sea o tenga un parto de un embarazo múltiple, ¿no?, inmediatamente pudiéramos ver el segundo gemelo para poder anotar los datos del nacimiento al darle a este dato de aquí. Entonces, eso nos dice pues que, por ejemplo, si el primer parto fue un parto vaginal y el segundo parto el segundo gemelo pudiera llenarse, ¿no?, dependiendo de lo que haya tenido la paciente, ¿no? Y así entonces podremos anotar de cada uno de los nacidos vivos, moviendo sencillamente esta pantalla en el caso de que sea múltiple. Si el paciente pues no tiene un embarazo múltiple, pues sencillamente no se marca esta opción. El paciente
se mantiene la opción de un solo producto. Una vez que esta opción se marca, van a aparecer ya las dos hojas, y en el caso de que uno busque a esa paciente nuevamente, ¿no?, ya aparecerían dos formularios de esa misma paciente. Como mencionamos, entonces la navegación de la historia o de las pantallas que brinda la historia se hace con el moverlo a través de las secciones para ir llenándolos a medida que se va dando la atención de la paciente, ya sea en el control prenatal, que sería hasta esta pantalla, o al momento que la paciente ingresa para el parto, o inclusive cuando ya el recién nacido es atendido al nacimiento, pues aquí serían las pantallas para que se llenara. Y esto sería en la evaluación del posparto, como está en la norma, 2 veces durante la primera, cada media hora durante la primera hora, cada 15 minutos, perdón, durante la primera hora, cada media hora durante la segunda hora y después cada hora. Y así hacemos la evaluación de la paciente como está en la norma. Inclusive después podemos anotar si la paciente ha tenido algún tipo de complicación o no, si no ha tenido, la importancia de poner, ¿no?, que no ha tenido, y es pues bastante amigable en el sentido que no tenemos que marcar cada uno, sino que se marca solo, o en el caso de que la paciente, si realmente estuviera alguna patología, entonces es importante que sí se anote. En el caso de que esta paciente tenga alguna patología, entonces deberíamos marcar cuál fue la que tuvo. Tuvo una ruptura uterina y una hemorragia posparto, por ejemplo, y poner todos los demás en negativo para que podamos hacer entonces las estadísticas de cuáles sí y cuáles no. Tener el denominador es importante para poder hacer nuestros análisis. Igual en estas pantallas igual se debería llenar, en caso de que la paciente no presente nada, también poner que no tuvo ningún problema. De esa forma poder entonces nosotros hacer nuestras evaluaciones y nuestros análisis, inclusive que pudieran ser hasta estudios para presentar las condiciones de las pacientes de nuestra instalación. Es importante el llenado del egreso materno. Ninguno de los ítems que se dejen vacíos limita que se pueda continuar con el llenado. Lo que sí va a ser limitante va a ser que la historia sea analizada o evaluada. Si no hay fecha y hora del nacimiento, no se podrá evaluar la historia, el sistema no la podrá cargar para análisis. Si no hay egreso materno, tampoco. Si no hay un recién nacido vivo, tampoco podrá ser utilizada para análisis. Entonces, por eso es la importancia de anotar todos los datos del nacimiento y del momento del parto. Ahora, aunque no se anoten, continúa uno con la posibilidad de llenar la historia, pero ya sabemos que esa historia pues no va a ser considerada por el programa en el caso de que quisiéramos hacer algún análisis de esa historia, y no podemos tener entonces información importante, que es lo que se necesita para dar una calidad de atención como quisiéramos que fuera adecuada. Estas serían más o menos las formas en que hay que llenar la historia, bastante fácil de llenar. Además de eso, pues pudiéramos pasar en cualquier momento, si la paciente así lo requiere, en el caso de que se presente por alguna otra condición, como ejemplo un aborto, pudiéramos pasar en el momento en que la paciente haya iniciado el control. Las pantallas van a ser un poco diferentes porque son más pequeñas o menos cantidad de información, pero va a ser la misma, igual que el formato que tenemos, hasta el momento en que la paciente es ingresada para el procedimiento. Ahí entonces ya teniendo el diagnóstico, se siguen las pantallas de lo que es la paciente en situación de aborto, y entonces llenamos todo lo que es la paciente en situación de aborto con la misma historia que ya ha iniciado en un control prenatal previamente. Hay otra pestaña importante que tenemos aquí, que es la que les mencioné, en donde ya se pueden anotar los datos de lo que es el COVID-19 materno, en el caso de que sean pacientes que presente la enfermedad, y así puedes tener una base de datos de lo que está sucediendo realmente con nuestras pacientes que quedan embarazadas y también tienen algún problema de COVID.
19. Hay una hoja de notas que se puede ser utilizada en donde habrá que poner siempre la fecha para escribir entonces la nota en caso de que nosotros queramos hacer alguna anotación y que pensemos que no nos va a alcanzar las pestañas que en estos valores en donde hay escritura libre, como aquí, nosotros podemos tener una gran cantidad de espacio para escribir, pero si queremos hacer alguna otra anotación, por ejemplo, en ese control en específico, pudiéramos hacerlo en la parte de notas, que funciona exactamente como la hoja de anotación que utilizamos en la consulta, en donde solamente poniéndole en la fecha y lo que nosotros queremos hacer remarcar, pues lo podemos anotar aquí en esta hoja. Y regresando siempre a nuestras pantallas, podemos tener el llenado de la paciente en las siguientes fechas que acuda a sus controles prenatales. Teniendo entonces presente que podemos salir, buscar otra paciente con otro número de cédula, con otro nombre, y así continuar la atención de otra paciente. Si quisiéramos volver a ver a esa paciente en la próxima vez, pues sencillamente le ponemos el número de cédula y le damos a formulario para buscar la paciente que ya habíamos ingresado previamente. Hay varias condiciones en las que nos van a llegar las pacientes en estos momentos, ¿no? La paciente que ya fue ingresada en el centro de salud y que ya tiene un control en el centro de salud que está registrada en la herramienta. Ahí solamente con poner la cédula nos va a aparecer. Puede ser una paciente que ingresó en su control de prenatal en un centro de salud que no se está aún llevando la atención en el sitio web, y lo que nos va a traer la paciente es su historia, es su carnet perinatal. Entonces nosotros podemos tomar la información de ahí y crearle ese formulario a esa paciente para continuar la atención en el hospital. La otra forma que se nos puede presentar es una paciente que no acuda con la tarjeta de control prenatal porque se le quedó, se le extravió, pero ya inició un control prenatal en un centro. Entonces esa paciente, ¿no?, podemos nosotros buscarla y ahí vamos a encontrar el formulario del inicio de control o del control prenatal que ya llevó en ese centro. También pudiera ser que esa paciente se presente con una tarjeta de control de alguna clínica privada que todavía no están integradas en el sistema y tener que crearle el formulario con lo que ella trae de su carnet perinatal que le fue entregado en su clínica privada. Entonces, estas 4 presentaciones de nuestras pacientes lo vamos a tener por un tiempo hasta que se integre totalmente en todo el país y en todas las instalaciones, y en ese caso, pues probablemente cuando las pacientes acudan a los hospitales o a los centros ya tendrán creado el formulario de atención de su control prenatal previamente, y solo tendremos que buscarlas y continuar la atención que tengamos que hacer, ya sea de un control prenatal o de una atención del parto. Como vimos, es importante entonces que esta paciente pues podemos recuperar el expediente y escribirle posteriormente al momento en que ella acuda para su historia. Cuando ya hemos terminado de atender a esta paciente y vamos a pasar a otra paciente, pues buscamos a la paciente y creamos o buscamos el formulario que ya ha sido creado. Algo importante es que al momento de que terminemos nuestra atención, ya sea en el día a día, en una consulta de control prenatal, o que llenemos los datos que ya tenemos de la paciente en el momento en que les hacemos la atención en el hospital, si ya no vamos a ingresar más datos a paciente o ya vamos a dejar de usar esa computadora en esa área, entonces realizar el cierre de la sesión. Recordando de que esa sesión queda abierta si no realiza esto con su nombre y con su clave, y cualquier dato que se escriba en esa historia va a aparecer bajo su nombre y su clave en el tiempo y en el expediente. Esto es importante porque esto es un expediente médico legal con el cual hay que tener el mismo cuidado que se tienen con los expedientes físicos que utilizamos en este momento, o el mismo cuidado que tenemos con el expediente electrónico en los lugares donde ya se utiliza, en donde uno tiene que poner su usuario para iniciar y escribir la información de las pacientes. Entonces se maneja de la misma forma, y al final, dándole a esta pestaña, vamos hacia cerrar sesión, le damos confirmar y salimos de la
herramienta con nuestro usuario y nuestra contraseña para que alguien más pueda también utilizar esa misma herramienta con otro usuario y otra contraseña, o nosotros al día siguiente regresar a nuestro trabajo y volver a ingresarlo. Muchas gracias por la asistencia a este curso y les recordamos la importancia del llenado completo de todos los documentos para contar con la información necesaria para la evaluación del programa y la atención de nuestras pacientes a todos los niveles.